amigos de la Liga del Misterio y gracias por visitar este canal. El Papa sacó un nuevo documento que se llama Todos Hermanos. Un nuevo documento donde está plasmado en el documento que sacó, que es una encíclica. La encíclica es una serie de directrices, de pensamientos y de reflexiones, pero que son directrices, o sea, una bajada, digamos, a todas las iglesias del mundo, a todos los sacerdotes y a todos los que están afiliados a la Iglesia Católica. Esa encíclica que saca el Papa es, digamos, el pensamiento de él, el pensamiento puro de él, que queda, digamos, plasmado en ese documento, en ese escrito, que es esta encíclica que sacó ahora, que se llama Todos Hermanos. Anteriormente había sacado otra encíclica que se llamó Laudato Si. En la anterior encíclica que había sacado, que se llamó Laudato Si, se veía claramente el pensamiento populista, el pensamiento de izquierda, de la Iglesia de la Liberación, que tiene que ver mucho con la teoría de la liberación y con todo lo que después generó acá en América Latina los movimientos de izquierdas, los movimientos populistas. Acá ahora con esta encíclica que sacó, esta nueva encíclica llamada Todos Hermanos, el Papa Francisco plasma el pensamiento de él, el pensamiento de izquierda de él, un pensamiento que tiene que ver más con el socialismo que con lo que respecta a la Iglesia Católica. Uno pensaría por ahí tal vez que un documento que tenga que ver con la Iglesia Católica tendría que ser más teológico, en el sentido de que la teología se ocupa más de Dios, digamos, de la religión, del dogma. Sin embargo, el documento es más político que teológico, y más político, geopolítico y georregional, porque se ocupa de la región Latinoamérica, que es un documento, digamos, de teología, o que tenga que ver con el pensamiento teológico a lo que respecta a la Iglesia Católica, que es justamente la creencia que tienen ellos. Pero en cambio tenemos un documento que se mete con la política, no de forma directa. Leer estos documentos es muy difícil porque hay que saber leer entre líneas, hay que saber leer lo que quiere decir entre líneas, pero en un momento habla muy claro, y lo que generó polémica, y ya lo levantaron varios medios de acá en Argentina, uno de los puntos donde nombra y donde hace un párrafo aparte con el tema de la propiedad privada. Básicamente el Papa nombra que la propiedad privada no es un bien primario, sino que la propiedad privada es un bien secundario. En un momento en Argentina, en un contexto en Argentina, donde se están produciendo varias tomas de tierra en el conurbano en Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, donde se están produciendo tomas de tierras en la Patagonia por parte de grupos pseudo mapuches, de grupos de filiación supuestamente mapuche, pero no sé si son tan mapuches como dicen. Y en ese contexto donde se están tomando tierras privadas, acá en el caso de la Patagonia se están tomando tierras que son del Estado, tierras de parques nacionales, sale este documento del Papa diciendo que la propiedad privada no es un bien primario, sino que la propiedad privada puede llegar a ser un bien secundario. Más o menos lo que veníamos diciendo nosotros en los anteriores videos, donde veníamos plasmando este plan del Papa de la élite, donde esta Iglesia Católica ya tiene más que ver con un plan Illuminati elaborado que con lo que es la Iglesia Católica en sí. Digamos, ya lo plasman directamente y ya lo vuelcan directamente en un escrito, en un papel. Ya no es algo, digamos, que esté puertas adentro o que se produzca puertas adentro de la Iglesia Católica, sino que ya lo dejan explícito, sino que ya está explícito, digamos, en un documento firmado por el Vaticano y firmado por el Papa Francisco, donde muestra claramente, digamos, en ese documento, en ese escrito, que si uno lo lee detalladamente se ve claramente el pensamiento
tanto, digamos, socialista, Illuminati, que tiene el Papa Francisco con respecto a todo, digamos, lo que opina y todas las reflexiones que hace en ese documento, no solamente de la propiedad privada, sino también de los gobiernos. También le dedica un párrafo aparte al populismo. Pero bueno, en ese documento se ve claramente plasmado el pensamiento único del Papa Francisco, que no sé, digamos, si es el pensamiento de toda la Iglesia Católica, como siendo él jefe, autoridad máxima de la Iglesia Católica. Supuestamente habla por toda la Iglesia Católica, pero no sé si todos los miembros de la Iglesia Católica piensan de la misma forma, o digamos se ven representados o reflejados por ese documento que sacó el Papa, por esta encíclica que sacó el Papa ahora. La anterior encíclica, que se había llamado Laudato Si, también era una serie de pensamientos socialistas, de un, digamos, pensamiento de izquierda latinoamericana, donde, digamos, era tipo como una gran ensalada de diferentes pensamientos y filosofías, pero que de vuelta tenía que ver más que nada, digamos, con la política y no, digamos, con la teología. Disculpen, tenían que ver más con la política y menos con la teología. Digamos que supuestamente de lo que se tiene que ocupar la Iglesia Católica, o lo que le tiene que dar más importancia, digamos, la Iglesia Católica, es la teología y no tanto la política, porque al fin y al cabo, digamos, representan la religión, no la política. Digamos, sino que se pongan un partido político, sino que funden un partido político la Iglesia Católica, o el Vaticano, si le interesa tanto meterse en política y le interesa profundizar siempre en política. Después quiero que vean, quiero que escuchen, esto es algo muy interesante como lo plantea el exdiputado Pichetto, donde Pichetto nombra a la Iglesia y cómo la Iglesia Católica, esto lo dice Pichetto, gente, una persona muy seria acá en Argentina, vicepresidente de Macri, digamos, que bueno, no fue porque no se lo votaron, pero bueno, candidato a vicepresidente, diputado, lo conocemos acá muy bien en Río Negro, una persona muy seria, una persona realmente muy seria. Esto no lo digo yo, lo dijo el ex senador Pichetto, donde nombra cómo la Iglesia Católica hace, digamos, de los pobres, cómo usa el pobrismo para hacer todo un clientelismo, para hacer todo un negocio, usando, digamos, a los pobres, usando y nombrando siempre a los pobres. Y que es algo muy peligroso, porque, digamos, si al pobre se lo encasilla dentro de la categoría de pobre, no tiene proyecto de ascenso social. Que eso también tiene que ver con lo que salió ahora último, los números que sacaron el INDEC ahora último, que, digamos, está desapareciendo la clase media en Argentina, está desapareciendo la clase media en Argentina. Entonces tenemos una Iglesia Católica y una parte de la política de este país que hace un culto, una veneración al pobrismo, al pobre, para hacer, digamos, un clientelismo del pobre, digamos, hablando más comúnmente, para tener agarrado al pobre, para tenerlo agarrado de ustedes saben dónde, al pobre, de tenerlo agarrado mediante planes sociales, mediante ayuda, mediante asistencia, y que parece que tanto la Iglesia Católica como una parte de la política argentina, si no existieran los pobres, no existieran ellos. Pareciera que si mañana desaparecieran los pobres, desaparece la Iglesia Católica, porque hacen un culto exacerbado y un culto exagerado de la pobreza, ¿no es cierto? Entonces tenemos a esta Iglesia Católica que pareciera que hace un culto del pobrismo. Pero esto lo ha explicado más de una vez en diferentes programas políticos de televisión, el ex senador Pichetto. Me gustaría que lo escuchen de boca de él, porque lo explica mejor que nadie. Anoche lo escuché de vuelta, creo que en un programa que se llama La Rosca, acá de canal de TN, digamos, donde también, digamos, vuelve a hacer este planteo, esta reflexión sobre cómo la Iglesia Católica y una parte de la política argentina usa a los pobres y hacen un culto de los pobres
encasillando a los pobres dentro del pobrismo y sin ninguna oportunidad de ascenso social, sin ninguna oportunidad de que el pobre tenga una aspiración más de ascenso social, digamos, mediante el estudio, mediante el trabajo y mediante el estudio poder salir, digamos, del pobrismo y aspirar a algo mejor. Pero bueno, eso lo explica el senador Pichetto, y que donde le hace una fuerte crítica a la Iglesia Católica, que cada 2 palabras ustedes vean a cualquier cura, sacerdote, obispo o al Papa mismo, que cada 2 palabras nombra a los pobres y los pobres y los pobres y los pobres. Digamos, pareciera que si se acaban los pobres se acaba la Iglesia Católica. Parece que no, el único proyecto que tienen ellos son los pobres, nada más. Pero bueno, nada, es una reflexión que dejamos acá para que vean, para que busquen. Seguramente aparece en YouTube en varias partes estas entrevistas al ex senador Pichetto, y para que también, digamos, lean este documento nuevo que sacó el Papa, que se llama Todos Hermanos, y vean ustedes mismos de primera mano el pensamiento, este pensamiento que nosotros venimos señalando que tiene la Iglesia Católica y su líder, el Papa Francisco. Hasta acá nos despedimos y gracias por visitar el canal. Nos volveremos a encontrar en otro video.